que no saludé. Hoy les voy a contar un poquito sobre parte de mi tesis doctoral. Este trabajo se titula Variabilidad genómica del virus Epstein-Barr, su relación con la geografía y la genética poblacional. Bueno, para arrancar, vamos a arrancar con algo que quizás ya muchos saben, pero bueno, el virus Epstein-Barr pertenece a la familia Herpesviridae, subfamilia Gamma Herpes virinae. Este virus es el virus tipo dentro del género de los linfocriptovirus porque tiene la capacidad de infectar y establecer latencia en los linfocitos B. En cuanto a su estructura, se trata de un virus que presenta un genoma de ADN bicatenario de gran tamaño cuando lo comparamos con otros virus, como podría ser, por ejemplo, el virus de la hepatitis B. A su vez, presenta una cápside de estructura icosaédrica y rodeando esa cápside vamos a encontrar el tegumento, que va a estar formado por un material proteico amorfo. Es un virus envuelto, ¿sí? Sobre esa envoltura vamos a encontrar glicoproteínas claves para el ingreso del virus a la célula huésped. Yo acá menciono GP42 y GP350, que son proteínas importantes para el ingreso del virus a la célula huésped y que hoy en día se están ensayando algunas vacunas dirigidas contra estas glicoproteínas. Existen dos tipos virales, Epstein-Barr tipo 1 y tipo 2, que se van a diferenciar fundamentalmente en el gen EBNA2 y la familia de genes EBNA3. En cuanto a su distribución geográfica, Epstein-Barr tipo 1 es de tipo cosmopolita, mientras que Epstein-Barr tipo 2 tiene mayor prevalencia en África subsahariana y Papúa Nueva Guinea. Bien, como otros herpesvirus, ¿sí? El virus Epstein-Barr tiene un ciclo bifásico, es decir, presenta un ciclo lítico y un ciclo de latencia, ¿sí? Durante su ciclo lítico, el genoma va a estar en forma lineal y se van a expresar un gran número de genes líticos, ¿sí? Inicialmente, durante la primoinfección, se van a expresar los genes inmediatamente tempranos que codifican proteínas necesarias para la expresión de los genes tempranos, ¿sí? Un ejemplo de un gen inmediatamente temprano es BZLF1. Los genes tempranos, a su vez, codifican proteínas necesarias para la replicación del genoma viral y finalmente se van a expresar los genes tardíos que van a codificar proteínas estructurales necesarias para ensamblar finalmente la partícula viral. Durante el ciclo de latencia, ese genoma lineal se va a circularizar y se va a mantener como un episoma viral en el núcleo del linfocito B. Se van a expresar al menos 9 genes de latencia y como vamos a ver, existen distintas patologías que van a estar asociadas al virus Epstein-Barr y en cada una de ellas los perfiles de expresión de estos genes de latencia van a ser diferentes. Bien, el virus Epstein-Barr es el agente etiológico de la mononucleosis infecciosa. Esta patología se caracteriza por la presencia de fiebre, poliadenopatías, hepatoesplenomegalia, dolor de garganta. En general, en los países en vías de desarrollo como Argentina, esta patología suele aparecer en la niñez, mientras que en países desarrollados aparece más bien en la adolescencia. Es importante realizar el diagnóstico diferencial. ¿Por qué? Porque existen otros virus, como por ejemplo el citomegalovirus, o incluso también parásitos como toxoplasma, que pueden dar lugar a una sintomatología similar a la del virus Epstein-Barr, ¿sí? Para ello, lo ideal es la detección de anticuerpos anti-BCA de isotipo IgM e IgG. Como podemos ver en esta imagen, ¿sí? Este virus también está asociado a procesos malignos de origen linfoide, como son el linfoma de Hodgkin, el linfoma de Burkitt, y también de origen epitelial, como es el carcinoma gástrico y carcinoma nasofaríngeo. Eso se debe en parte a la presencia de proteínas oncogénicas, ¿sí? Entre ellas podemos mencionar el MP1. El MP1 es una proteína transmembrana que se va a ubicar en la membrana del linfocito B infectado, ¿sí? Y lo que va a hacer es gatillar señales al interior de la célula que van a estimular la proliferación celular.
De forma similar, el LMP2A y B, ¿sí? También son proteínas transmembranas que se van a ubicar en la membrana de la célula y van a estimular, ¿sí?, la proliferación celular e inhibir la apoptosis celular. Podemos estudiar la asociación de este virus a los linfomas o también carcinomas a través de la hibridación in situ para ARNs virales. Esta técnica es la técnica gold estándar, ¿sí? Y se caracteriza por tener una alta sensibilidad, dado que vamos a encontrar un gran número de estos ARNs virales dentro de las células. Acá tenemos, por ejemplo, ¿sí?, una célula de red Steinberg positiva. Bien, entonces hoy mencioné un poco que Epstein-Barr tipo 1 tenía una distribución cosmopolita, pero Epstein-Barr tipo 2 prevalece fundamentalmente en África subsahariana y Papúa Nueva Guinea. Pero por otro lado, ¿sí?, la prevalencia de cada una de las patologías que están asociadas a Epstein-Barr, así como también su asociación, varía en las distintas regiones geográficas. Por ejemplo, en Asia, la prevalencia del carcinoma nasofaríngeo es muy alta y su asociación con el virus Epstein-Barr también. En África, por otro lado, la prevalencia del linfoma de Burkitt también es muy alto y su asociación con el virus Epstein-Barr es prácticamente un 100%. Algo similar ocurre, o si lo miramos desde el lado del hospedador, vamos a ver que existen, ¿sí?, que los HLA en realidad de clase 1, así como también los HLA de clase 2, van a estar distribuidos, ¿sí?, de forma diferencial en las distintas geografías. Es decir, van a haber algunos HLA que van a estar, ¿sí?, o van a ser más prevalentes en ciertas geografías que otros. Por ejemplo, el HLA 2402 o incluso también el 1101 es muy común en Australia, en el sureste de Asia, Papúa Nueva Guinea y también Asia Oriental. El HLA 0201, por ejemplo, es más bien cosmopolita, ¿sí? Lo vamos a encontrar con una alta frecuencia en todas las regiones geográficas. Simplemente a modo de recordatorio, porque después lo vamos a retomar al final de la charla, los HLA son codificados por genes que están presentes en el brazo corto del cromosoma 6, ¿sí? Tenemos HLAs de clase 1 y de clase 2 que se van a diferenciar principalmente en la longitud del péptido que van a presentar, ¿sí?, al linfocito T. Los HLA de clase 1 presentan péptidos que tienen entre 9 a 12 aminoácidos, ¿sí?, a los linfocitos T CD8, mientras que los HLA de clase 2 van a presentar péptidos más largos a los linfocitos T CD4. Bien, algo importante a tener en cuenta es que podemos clasificar a los HLA en supertipos en base a la afinidad de unión por el péptido, ¿sí? Por ejemplo, el HLA 0201 y 0206 pertenecen al mismo supertipo, ¿sí?, porque prefieren los mismos aminoácidos en las posiciones de anclaje, que son la posición 2 y la posición 9. Y otro concepto también a tener en cuenta, más que nada más que nada para el desarrollo de vacunas, es el concepto de cobertura poblacional, ¿sí? En una población vamos a tener distintos HLA. Algunos van a ser más frecuentes que otros. A la hora de diseñar una vacuna es importante que se seleccionen epítopes o péptidos que sean reconocidos por la mayoría de los HLA para lograr una buena cobertura de esa población. Bien, entonces ahora sí, volviendo un poco al virus Epstein-Barr, como ya sabrán, hace mucho tiempo, ya no tanto, pero se han hecho varios trabajos sobre genes individuales de este virus. Por ejemplo, ¿sí?, nuestro grupo ha realizado un trabajo muy lindo sobre el MP1, en donde se observa, por ejemplo, una distribución o una segregación diferencial de ciertas geografías. En el caso de Argentina, ¿sí?, tenemos una variante que es mayoritaria en nuestra región, que se trata de una variante recombinante. Por el otro lado, también se realizó un análisis sobre BZLF1, ¿sí?, en donde se observó la presencia de variantes que estaban asociadas a tumores.
Sin embargo, la principal limitación de estos estudios es que 2 genes individuales no reflejan la completa variabilidad del genoma. Ya en los últimos años, con el advenimiento de las tecnologías de secuenciación masiva, se han comenzado a estudiar los genomas completos del virus Epstein-Barr. Hoy en día hay más de 1000 genomas, ¿sí?, disponibles en las bases de datos como en CBI, ¿sí? Y acá les muestro un trabajo que se realizó en el 2018 en donde se incluyeron 233 secuencias de Epstein-Barr procedentes de diferentes regiones geográficas. Este fue, digamos, el primer trabajo que tenía más secuencias y además que incluía secuencias de distintas regiones geográficas, pero la principal limitante quizás que tuvo este trabajo es que solo se incluyeron 11 secuencias de América del Sur, es decir, que los genomas de América del Sur estaban subrepresentados. Es por eso que nuestro objetivo general es estudiar la variabilidad de los genomas completos del virus Epstein-Barr aislados en Argentina en el contexto de otras geografías. Para ello vamos a secuenciar los primeros genomas completos de Epstein-Barr aislados en pacientes pediátricos de Argentina. Vamos a desarrollar un pipeline bioinformático para la obtención de secuencias con censo y análisis de datos. Aplicar distintas estrategias poblacionales para estudiar la variabilidad molecular del genoma completo de Epstein-Barr tipo 1 y tipo 2 en el contexto geográfico. Identificar las variantes que contribuyen a la segregación poblacional de los genomas de Epstein-Barr. Evaluar la presencia de variantes no sinónimas con asociación geográfica sobre los epítopes de linfocitos T para una mejor comprensión de la adaptación viral y analizar la dinámica evolutiva del virus Epstein-Barr. Bien, para ello entonces les voy a presentar nuestra población de estudio, ¿sí? Partimos de 50 pacientes pediátricos con sospecha de mononucleosis infecciosa. En este caso, ¿sí?, el diagnóstico se confirmó mediante la detección de anticuerpos de isotipo IgM anti-BCA mediante una inmunofluorescencia indirecta. También incluimos pacientes trasplantados, ¿sí?, que presentaban una carga viral detectable en plasma, ¿sí?, detectada fundamentalmente por el servicio de virología. En este caso, sobre estos pacientes se tomó una muestra de sangre a partir de la cual se aislaron los glóbulos blancos y también un hisopado de fauces. Además, incluimos 30 pacientes con linfomas asociados a Epstein-Barr y en este caso la asociación se confirmó mediante la técnica de hibridación in situ para Evers, ¿sí? Y aquellos que presentaban una asociación con el virus Epstein-Barr, ¿sí?, se utilizó una biopsia, un fragmento de biopsia en fresco que nos cedió gentilmente el Servicio de Anatomía Patológica. Sobre todas estas muestras se realizó la extracción de ADN mediante un método manual por columna y luego se realizó el análisis de carga viral, ¿sí? De todas estas muestras seleccionamos solo 40 que presentaban una carga viral mayor a 500.000 copias por microgramo de ADN. Luego de ello se prepararon las librerías, para ello utilizamos el kit SureSelect Target Enrichment. Este kit que es es un diseño que gentilmente nos lo cedió el doctor Farrell, ¿sí?, lo que se basa en la utilización de sondas de captura que van a hibridar en forma complementaria contra el genoma de Epstein-Barr tipo 1 y Epstein-Barr tipo 2, y de esta forma vamos a aumentar la proporción de ADN viral respecto del ADN humano. La utilización, ¿sí?, de estos kits que utilizan sondas de captura tienen ciertas ventajas. En principio son aptos para genomas de gran tamaño, como es el caso del virus Epstein-Barr. También, a diferencia quizás de una secuenciación directa, el captar o enriquecer el genoma viral, ¿sí?, nos da lugar a mejores valores de cobertura y de profundidad. Y además, al evitar realizar amplificaciones por PCR, nos evitamos introducir mutaciones, ¿sí?, que podrían ocasionarse por amplificación. Luego de la preparación de librerías, se realizó la secuenciación y finalmente el análisis bioinformático, ¿sí?
Me parece importante destacar que nuestras muestras se analizaron en conjunto con más de 200 FASTQ que descargamos de la base de datos NCBI. Y esto es importante, o lo quiero resaltar, más que nada porque la ventaja de esto es que nos permitió de alguna forma liberarnos, ¿sí?, de los distintos criterios que utilizan los distintos grupos de investigación para generar las secuencias consenso, ¿sí? Este pipeline bioinformático constó de una etapa de preprocesamiento en donde se eliminaron las lecturas de mala calidad, ¿sí?, se eliminaron duplicados, se eliminaron los extremos de mala calidad. Luego de ello, las lecturas fueron mapeadas contra ambos genomas de referencia, es decir, contra Epstein-Barr tipo 1 y Epstein-Barr tipo 2, y se realizó la construcción del archivo BCF. Ese archivo BCF, como vamos a ver más tarde, lo utilizamos para realizar la tipificación viral, y una vez realizada la tipificación viral, realizamos la construcción de las secuencias consenso. Finalmente, a partir de esas secuencias consenso, se realizó un alineamiento múltiple y el análisis filogenético, evolutivo y de variabilidad. En cuanto al análisis inmunoinformático, utilizamos para ello la base de datos pública IEDB, que es una base de datos en donde se publican o están disponibles todos los epítopes, ¿sí?, con ensayos positivos y negativos, ¿sí?, para distintos organismos. En este caso, nosotros buscamos aquellos epítopes que presentaban ensayos de unión positivos a HLAs de clase 1, ¿sí? Estos fueron algunos de los criterios de búsqueda que empleamos. Luego de eso, evaluamos la conservación de cada uno de esos epítopes en nuestro dataset, es decir, evaluamos si existía variabilidad en estos epítopes respecto al tipo viral o respecto a la geografía o patología. Y finalmente también estudiamos un poco la cobertura poblacional de estos epítopes y realizamos los análisis estadísticos. Para ello utilizamos fundamentalmente esta base de datos, ¿sí?, con la que construimos el mapa que les mostré inicialmente en la introducción. Bien, entonces, como dije anteriormente, ¿sí?, las lecturas se mapearon contra ambos genomas de referencias virales, ¿sí?, es decir, contra Epstein-Barr tipo 1 y tipo 2. Y a partir de ello se construyeron los archivos BCF. Para aquellos que por ahí no saben, un archivo BCF está formado por una introducción y un cuerpo, ¿sí?, y sobre el cuerpo vamos a identificar posiciones que tienen variabilidad. De esta forma, si yo tengo un archivo BCF y conozco las coordenadas de los genes EBNA2 y de la familia de genes EBNA3, que son los que me van a permitir la diferenciación viral, puedo realizar la tipificación. En este gráfico les muestro en el eje X, ¿sí?, vamos a reportar el número de variantes en los genes EBNA2 y EBNA3 cuando mapeamos contra la referencia Epstein-Barr tipo 1, y en el eje Y, ¿sí?, vamos a graficar el número de variantes sobre el gen EBNA2 y la familia de genes EBNA3 cuando mapeamos contra la referencia de Epstein-Barr tipo 2. De esta forma yo espero encontrar un mayor número de variantes, ¿sí?, cuando mapeo contra la referencia incorrecta. Por ejemplo, las secuencias de Epstein-Barr tipo 2 están coloreadas en verde. Entonces lo que vamos a ver es que cuando mapeamos contra la referencia incorrecta, tenemos un mayor número de variantes, tanto en EBNA2 como en la familia de genes EBNA3 de Epstein-Barr tipo 1. Además, también identificamos algunas secuencias recombinantes que están coloreadas en celeste. Estas secuencias tenían un EBNA2 compatible con el de Epstein-Barr tipo 1 y un EBNA3 compatible con el de Epstein-Barr tipo 2. De esta forma identificamos 192 genomas de Epstein-Barr tipo 1, 76 de Epstein-Barr tipo 2 y 4 recombinantes. Por el otro lado, dentro de lo que son los genomas de Argentina, identificamos 30 Epstein-Barr tipo 1 y 10 Epstein-Barr tipo 2. Entonces, una vez que realizamos la tipificación viral,
Construimos las secuencias consenso, esas secuencias se alinearon utilizando MAFT y finalmente se realizó el árbol filogenético, ¿sí? Este árbol resume un montón de información. Por un lado, vamos a ver dos clados, ¿sí?, de gran tamaño. Uno un poco más pequeño, ¿sí?, que está, no sé si se llega a ver, pero está sombreado en verde, que está constituido por las secuencias de Epstein-Barr tipo 2. Y un clado mucho más grande, coloreado o sombreado en rosa, que va a estar constituido por las secuencias de Epstein-Barr tipo 1. A su vez, cada una de las secuencias está coloreada de acuerdo a la geografía en donde se aisló. Por ejemplo, ¿sí?, las secuencias africanas van a estar en color verde, las secuencias de Argentina las vamos a ver en color azul, y quizás acá no se llegue a ver bien, pero las secuencias procedentes de Indonesia las vamos a encontrar en color celeste y de Papúa Nueva Guinea en violeta. Bien. ¿Sí? Con estos datos podemos ver, por ejemplo, que dentro de Epstein-Barr tipo 2 hay dos grupos, ¿sí? Por un lado, un grupo formado por secuencias principalmente africanas y también argentinas, y un grupo también constituido por secuencias asiáticas. En el caso de Epstein-Barr tipo 1 tenemos dos grandes grupos, ¿sí? Uno formado por secuencias cosmopolitas y otro formado fundamentalmente por secuencias procedentes de Asia. A su vez, hacia las afueras del árbol vemos estas barras. ¿Qué significan estas barras? Esas barras representan el número de variantes respecto a los genomas de referencia, ¿sí? A simple vista podemos ver que las secuencias asiáticas, ¿sí?, por ejemplo en Epstein-Barr tipo 1, parecen presentar un mayor número de variantes respecto a la referencia. Esa información la resumí en este gráfico, en donde podemos observar que realmente son las secuencias asiáticas las que tienen mayor variabilidad respecto a la referencia de tipo 1, ¿sí? Y a su vez son las que tienen menor variabilidad intragrupo. No lo mencioné antes, pero aquí he graficado solamente las secuencias de Epstein-Barr tipo 1. Vamos a ver después qué pasa con Epstein-Barr tipo 2. Por el otro lado, también evaluamos cómo se distribuían esas variantes a lo largo del genoma, ¿sí? Y lo que observamos es que en realidad no se concentran en una región, sino que se distribuyen a lo largo de todo el genoma. El mismo análisis, entonces, como ya adelanté, lo realizamos para Epstein-Barr tipo 2, donde también observamos que son las secuencias asiáticas las que por ahí tienen un mayor número de variantes, pero ahora son las argentinas las que tienen una menor variabilidad intragrupo. En cuanto a la distribución, ocurre lo mismo que en Epstein-Barr tipo 1, ¿sí? Las variantes no se concentran en una región, sino que las encontramos a lo largo de todo el genoma. Bien. Para realizar también el análisis poblacional, realizamos un análisis de componentes principales, ¿sí? En este gráfico podemos ver sobre el eje X el componente principal 1 y sobre el eje Y el componente principal 2, ¿sí? Las secuencias fueron coloreadas de acuerdo al tipo viral. Entonces, vamos a ver que, de acuerdo a este gráfico, podemos decir que el componente principal 1, ¿sí?, me va a permitir explicar la segregación de los genomas de Epstein-Barr tipo 1 respecto de los de Epstein-Barr tipo 2. Pero, ¿qué pasa si cada uno de estos puntitos ahora lo coloreo de acuerdo a la región geográfica en donde fue aislada esa secuencia? Lo que vamos a ver nuevamente es que Epstein-Barr tipo 1, ¿sí?, es cosmopolita, y Epstein-Barr tipo 2, en cambio, sí tiene una mayor prevalencia en África, pero también encontramos varias secuencias de Asia y de Argentina de este tipo viral. Ahora bien, ¿qué información nos aporta el componente 2? Hasta acá solo hablamos del componente 1. Entonces, para que sea más fácil por ahí interpretar este gráfico, ¿sí?, acá he graficado únicamente el componente 2, ¿sí? Y lo que vamos a observar es que la mayoría de las secuencias de Asia van a tener un componente 2 positivo, ¿sí? Mientras que el resto de las secuencias van a tener un componente 2
negativo. Es decir que el componente 2 nos permitiría explicar un poco la segregación de los genomas asiáticos respecto del resto de las geografías. Hasta acá yo mencioné la introducción y también lo usamos para realizar la tipificación, que son los genes ERNA2 y la familia de genes ERNA3 los que contribuían a la segregación de tipo viral. Pero ¿qué regiones contribuyen a la segregación, ¿sí?, de Asia respecto del resto de las geografías? Para eso lo que hicimos fue un análisis de discriminante de componentes principales, ¿sí? En este gráfico, que por ahí es medio difícil, ¿sí?, lo que vamos a ver es, definimos un valor, ¿sí?, de threshold, ¿sí?, y todas aquellas posiciones o variantes que se encontraban por encima de ese valor, ¿sí?, nos permitían entonces explicar esta segregación independiente de los componentes asiáticos. Perdón, esta segregación independiente de las secuencias asiáticas. Algo importante es que este valor de threshold no se definió al azar, ¿sí?, sino que lo definimos, ¿sí?, y o sea, a partir de esta curva ROC vemos, ¿sí?, que esta segregación da lugar a un valor de ROC del 0,93% cuando seleccionamos todas aquellas variantes que se encuentran por encima de ese valor. Lo que vamos a ver es que estas variantes se localizan fundamentalmente en 4 regiones del genoma, ¿sí? Por un lado tenemos una región donde van a estar varios genes que van a estar implicados, varios genes estructurales, ¿sí?, uno de ellos muy grande que es BPLF1. También tenemos una región donde se ubica el gen EUNA1, una gran región, ¿sí?, donde van a estar presentes genes, como vamos a ver, que van a estar implicados en el inmunoescape, ¿sí? Y finalmente la última región, ¿sí?, que va a estar formada por los genes LMP1, LMP2A y LMP2B. Bien. Bueno, hasta acá hablamos un poco de cómo era la segregación de los genomas, ya sea por tipo, por geografía. Pero también realizamos estudios de evolución viral, ¿sí? Lo que realizamos fue, estimamos la tasa evolutiva de distintos genes, ¿sí?, y las comparamos, ¿sí?, en función a grupos, ¿sí? Estos grupos los creamos teniendo en cuenta los dominios de Gene Ontology. A partir de esta información realizamos un análisis no supervisado que nos permitió crear 4 grupos de comparación, ¿sí? Por un lado tenemos el grupo que va a comparar aquellas proteínas que estaban involucradas en el inmunoescape versus aquellas que son necesarias para la infección. El otro grupo de comparación estaba formado por proteínas estructurales versus no estructurales. El tercer grupo por enzimas versus proteínas que no presentaban función enzimática. Y el tercer grupo, sí, estaba formado por proteínas que se ubicaban en la membrana respecto de aquellas que estaban presentes en el citoplasma o núcleo celular. Aquí les muestro, por ejemplo, ¿sí?, las tasas evolutivas de aquellos genes que estaban implicados en el inmunoescape viral versus aquellos que están implicados en la replicación y en el ingreso y egreso del virus o lo que llamamos infección. Observamos que los genes que están implicados en el inmunoescape viral tenían tasas evolutivas superiores respecto al resto. Por el otro lado, cuando comparamos los genes estructurales versus los no estructurales, aquellos que codifican proteínas no estructurales presentan tasas evolutivas superiores. De la misma forma, los genes que codifican enzimas presentan tasas evolutivas inferiores respecto a aquellos genes que codifican proteínas que no presentan una función enzimática. Y finalmente, de acuerdo a la localización celular, no observamos, ¿sí?, diferencias significativas entre la tasa evolutiva de aquellos genes que codifican proteínas presentes en el núcleo o citoplasma de la célula respecto a aquellos genes que van a codificar proteínas que se van a localizar sobre la membrana de la célula huésped. Bien, también estimamos la tasa evolutiva del genoma completo, ¿sí? Aquí les muestro un gráfico en donde tenemos
la tasa evolutiva de cada uno de los genes, ordenada de mayor a menor, ¿sí? Cabe destacar que nosotros no estudiamos todos los genes del virus Epstein-Barr, sino algunos, y aquí sí tenemos la tasa evolutiva del genoma completo. Vamos a ver que los genes que están coloreados en rojo se corresponden con aquellos que codifican proteínas no estructurales que están involucrados en el inmunoescape y por ende tienen las mayores tasas evolutivas, mientras que los que están en color celeste son aquellos genes que van a codificar proteínas estructurales que van a ser necesarias para la replicación e infección viral. Respecto a la tasa evolutiva del genoma completo, ¿sí? La comparamos con la del hospedador humano, observando que es 3 órdenes de magnitud superior respecto al del humano. Bien, un poco ya entrando en los nuevos análisis que estamos realizando con Victoria y Mario, quería volver un poquito hacia atrás en la introducción, donde mencionamos que la prevalencia de las distintas patologías asociadas a Epstein-Barr y su asociación a este virus varían en las distintas regiones geográficas, y también hicimos hincapié en la distinta distribución geográfica de los HLA de clase 1, ¿sí? Mencionamos, por ejemplo, que existen algunos HLA, como el HLA 1101 o 2402, que tiene una mayor prevalencia en el sureste de Asia, Asia Oriental, Australia, y existen otros HLA que son cosmopolitas. Bien, para ello entonces, como les conté antes, realizamos una búsqueda de epítopes en la base de datos IDB con los criterios de búsqueda que les mencioné en materiales y métodos. Observamos que hay más de 400 o alrededor de 400 epítopes reportados en la base de datos IDB que tienen ensayos positivos para HLA de clase 1. De estos epítopes vemos que aproximadamente el 50% de ellos no están conservados, es decir, que se ubican en una región que es variable. Ahora bien, ¿cómo se distribuyen estos epítopes en función de las proteínas virales? ¿Sí? Vamos a ver, por ejemplo, ¿sí?, que las proteínas de latencia son las que tienen un mayor número de epítopes reportados, pero a su vez también tienen un mayor número de epítopes no conservados. Esto, digamos, nos trae ciertos interrogantes, ¿no? Por ejemplo, podría ser que esta distribución diferencial que vemos de Epstein-Barr tipo 1 y de Epstein-Barr tipo 2 se deba, ¿sí?, a la variabilidad de epítopes. ¿Será que esta distribución diferencial que vemos en las geografías, por ejemplo, esta gran diversidad o segregación de los genomas asiáticos, se debe en parte a una adaptación del virus para escapar del sistema inmune del hospedador? Bueno, todas estas preguntas nos las estamos haciendo ahora, estamos trabajando en ello. Yo solamente les voy a mostrar, ¿sí?, dos análisis. Este es el árbol filogenético de la proteína GP350. Hoy la mencioné, esta proteína es clave para el ingreso del virus a la célula huésped. Esta proteína tiene 5 epítopes reportados con ensayos de unión a los HLA de clase 1. De esos 5, 2 no están conservados. Entonces, en este árbol filogenético, nuevamente se repite, tenemos sombreado en color verde las secuencias de Epstein-Barr tipo 2 y en color rosa las de Epstein-Barr tipo 1. A su vez, cada una de las secuencias va a estar coloreada en función a la geografía. Por el otro lado, también identificamos en color negrito aquellas secuencias que habían sido aisladas, ya sea un carcinoma nasofaríngeo, un linfoma de Hodgkin. Y en color blanco van a estar aquellas secuencias que se aislaron de un paciente sano o como mononucleosis infecciosa. Bien, aquí hemos graficado estos 2 epítopes que no se conservan. En color rojo o en color azul van a estar marcadas aquellas secuencias en donde ese epítope es variable.
Observamos, ¿sí?, que el primer epítope, por ejemplo, se pierde absolutamente en todas las secuencias de Epstein-Barr tipo 2. Mientras que el segundo epítope no solamente se pierde en las secuencias de Epstein-Barr tipo 2, sino que también se va a perder en este dataset de secuencias de Epstein-Barr tipo 1 que proceden fundamentalmente de Indonesia, Papúa Nueva Guinea. Bien, observamos entonces o realizamos las estadísticas, observamos que la pérdida de este epítope del primero, ¿sí?, o sea, la variabilidad es significativa en Epstein-Barr tipo 2 respecto a Epstein-Barr tipo 1, y a su vez observamos en el segundo epítope que esta variabilidad también es significativa en Epstein-Barr tipo 2 respecto a Epstein-Barr tipo 1, pero también, ¿sí?, teníamos cierta significación geográfica. Respecto al primer epítope, ¿sí?, esto es importante no solamente quedarnos con este dato, sino también, ¿sí?, la base de datos IEDB nos da otra información. Nos dice para qué HLA fue ensayado ese epítope. Entonces, el primer epítope, por ejemplo, se ensayó para el HLA 2402, que como ya mencioné, tiene una alta prevalencia en fundamentalmente Papúa Nueva Guinea, Indonesia, China, Australia y América del Sur, ¿sí? Quizás esto podría reflejar en parte esta circulación diferencial de los tipos virales, ¿sí? No nos olvidemos que en Argentina encontramos un gran número de genomas de Epstein-Barr tipo 2. Por el otro lado, el segundo epítope es reconocido por el HLA-B 4001, que llamativamente es altamente prevalente en esta región de Indonesia y Papúa Nueva Guinea, por lo cual quizás no solamente este HLA nos permitiera explicar la diferente segregación de tipo, sino quizás también un escape del virus para evitar ser reconocido en la región de Indonesia y Papúa Nueva Guinea. Espero no haberlos mareado. Esto se vuelve un poco más complejo, ¿sí? Antes yo les comentaba que las proteínas de latencia eran las que tenían un mayor número de epítopes reportados, ¿sí? Este es el MP1, por ejemplo. ¿Sí? Acá nuevamente se repite, ¿sí? Las secuencias de Epstein-Barr tipo 1 van a estar sombreadas en rosa, mientras que las de Epstein-Barr tipo 2 van a estar sombreadas en verde. Las secuencias van a estar coloreadas de acuerdo a la región geográfica donde fueron aisladas. Y a su vez, ¿sí?, la presencia del cuadradito negro o blanco nos va a indicar si fue aislada de algún linfoma, carcinoma, o si fue aislado de un paciente sano. En el caso del MP1, lo que observamos es que hay un mayor número de epítopes no conservados, ¿sí? Por el otro lado, también vemos que no hay una diferenciación de tipo viral, como sí veíamos en GP350. Simplemente acá voy a hacer mención a dos epítopes. El primero de ellos, ¿sí?, que tiene como una cierta diferenciación geográfica, es decir, se pierde en algunas regiones geográficas, como son, por ejemplo, Indonesia, Papúa Nueva Guinea, incluso también se pierde parte de África y en muchas secuencias de Argentina que están en color azul. Y este epítope tiene la particularidad nuevamente de ser reconocido por este HLA que ya mencionamos, ¿sí? Entonces, bueno, también podría quizás reflejar un escape del virus debido a la presencia de este HLA, de la alta prevalencia de este HLA en estas regiones. Por el otro lado, también voy a hacer mención a este epítope, que también sí tiene una distribución diferencial por geografía, y este epítope tiene una particularidad. Este epítope es el que está coloreado en color rosa, ¿sí?, hacia el extremo. Y vamos a ver que este epítope se pierde en varias regiones geográficas. Este epítope particularmente es reconocido por el HLA-001, que como ya les mencioné antes, es un HLA cosmopolita, ¿sí?, que va a estar en alta frecuencia en las distintas regiones geográficas. Bien,
Entonces, para finalizar, ¿sí? Las principales conclusiones que hemos obtenido son que el análisis de componentes principales refleja la variabilidad entre los tipos virales, ¿sí? Sin embargo, esta clasificación no describe la completa variabilidad de los genomas, como ya vimos. Vimos que, por ejemplo, los genomas asiáticos se agregaban en forma independiente respecto a los genomas del resto de las geografías. Los genomas de Epstein-Barr tipo 1 y tipo 2 reflejaron su prevalencia y distribución mundial. Epstein-Barr tipo 1 presenta una distribución cosmopolita, mientras que Epstein-Barr tipo 2 presentó una distribución preferencial en Asia, África y América del Sur. Se identificaron las variantes que contribuyen a la segregación independiente de los genomas asiáticos respecto a aquellos que se aislaron en las diferentes regiones geográficas. Esto lo hicimos a partir del análisis discriminante de componentes principales. La tasa evolutiva, o la tasa estimada en realidad de evolución para el genoma viral, se comparó con la del genoma humano, ¿sí? Y al tener ser 3 órdenes de magnitud superior a la del genoma humano, podemos cuestionar un poco la teoría de codivergencia virus huésped, que se postula quizás para estos virus herpes. Por el otro lado, se observó una alta tasa de diversidad viral dentro de las regiones con epítopes reportados, lo cual podría sugerir una adaptación del virus a la respuesta de las células T del hospedador. El análisis inmunoinformático sugiere que la distribución diferencial entre los tipos virales, así como también la variabilidad geográfica, podría explicarse por cambios aminoácidicos sobre epítopes de unión a HLAs de alta frecuencia poblacional. Bueno, eso es todo. Espero no haberlos mareado. Y bueno, muchas gracias a todos los que me ayudaron. Y bueno, si tienen preguntas, pueden preguntarle a Vicky y a Mario. Muchas gracias, Carla. ¿Querías mencionar algo? Sí, no sé quién habla. Ahí quiero volver a ustedes. Ahí están. Soy Vicky. Estamos bien. Sí, quería mencionar algo que, bueno, Cata pasó rápido la última, había Juan de los niños, pero vieron que ahí figuraba también el nombre de Dolores y Alejandra, del Malbrán. Esto obedece que en las maneras y métodos se dijo rápido y no se mencionó, pero dentro de estas muestras que ensayamos, los casos de PTLD, excepto uno que fue de este hospital que fue positivo, recibimos casos de las muestras del banco de tumores de Malbrán, con Dolores y Alejandra, a los cuales le agradecemos la participación y bueno, también son parte de esta segunda etapa del trabajo. Quería mencionarlo porque quedó medio como rápido en esa diapo del final y no... Por eso, más que nada. Por ahí que la mayoría de los casos de mononucleosis que incluí fueron los que fueron pesquisando por ahí Guille, o los chicos de Chas, que por ahí estaban en alguna guardia y encontraban a alguien y me hacían el favor de sacarle sangre, tomarle la muestra también. Por eso también están ahí en esa diapo de agradecimientos. Yo puedo hacer unas preguntas. Dale. Dale, bueno. Primero, felicitaciones. A ver, para que acá tenemos un conflicto de ecos y cosas, a ver si... Ahí está. Primero, felicitaciones por el trabajo, me encantó. Entendí hasta dónde llegué porque mi conocimiento bioinformático, pero bueno, algunas cositas para que me quedaron dudas. Dale. Primero, súper lindo todo el análisis grande que haces y cómo mostrás los distintos resultados, pero en un momento me perdí, porque yo creo, es opinión personal, que el mayor aporte del trabajo tuyo es todas las muestras que hiciste de Argentina y que vos bien decís al inicio,
que de Sudamérica hay muy poco y por eso está el objetivo de este trabajo. Y me parece que a lo largo de la presentación, no sé si lo mencionaste o yo me perdí, era como que estaba todo analizado en un todo y tal vez esos microanálisis que haces estaría también bueno hacerlos específicamente con las muestras de Argentina. No sé si es posible o no, pero o aunque sea dentro de esos análisis que vos hacés, decir, bueno, ¿cómo se comporta la población argentina con respecto a esto? Porque creo que es el trabajo, porque vos fuiste la que hiciste no sé cuántas secuencias completas del virus a mano, digamos, como para, porque lo otro lo puede hacer cualquiera que agarre bases de datos, claro. Y aparte porque es creo yo, el mayor aporte de tu trabajo. ¿Hiciste ese tipo de análisis discriminado y encontraste alguna particularidad o cómo es eso, ese tema específicamente con las muestras de Argentina? En el momento que hicimos el análisis, la parte de genomas completos para el análisis discriminado, nos centramos fundamentalmente en esto que creo que hasta ese momento nadie lo había descrito, de por qué realmente Asia se segregaba tanto respecto al resto de las geografías. Sí, por ahí marcamos esto de que la mayoría de las secuencias de Argentina segregaban con África, pero había un pequeño así como dataset chiquito que segrega también con Indonesia, Papúa Nueva Guinea. Sí. Ahora, quizás con este análisis de epítopes, que uno por ahí va mirando proteína por proteína, me voy encontrando con cosas, no sé, justo, bueno, ayer día trabajador me junté con Mario y Victoria, pero tengo algunos epítopes que por ahí se pierden en una región geográfica, en Asia, pero también se observa una alta pérdida en Argentina. Y no siempre son por la misma variante. Así que un poco estoy también tratando de trabajar en eso. Perfecto. Y vinculado con eso de los epítopes, por lo que yo entendí, perdón mi ignorancia con este tema, los resultados más importantes a vos te dieron por región geográfica, digamos, y los analizaste por región geográfica y por EBB1 y EBB2. Sí. Lo hiciste también por tumor o tipo de tumor para ver si hay algún epítope más susceptible a algún tipo de tumor o ya que, como dijiste, hay pacientes pediátricos e incluso los PTLD de dolores, supongo que deben ser adultos, no sé si son todos pediátricos, de pediátrico versus adultos, a ver si hay alguna particularidad. Sí, exploramos más que nada sobre BZLF1, GP350, el MP1, el EBNA1, a ver si había alguna relación entre la patología y la pérdida o la variabilidad del epítope. Sí. Y sí observamos que en BZ, yo no lo puse para no hacer muy extenso porque de cada uno tenía como un árbol, pero sí observamos que en BZ había pérdida de estos epítopes que estaba asociada a patología y que de hecho la variante que encontrábamos ya Mario la había publicado en su paper de BZLF1. O sea, ahí está, es el paper hay un paper de esa variante también del grupo de Morman, creo, o de Rochford, la de Coleman, que hicieron estudios funcionales que estaban asociados al tumor, ¿no? Sí, ok, sí. Bueno, tengo varias más, pero te hago una, así pregunta el resto. En la parte de las recombinantes, que vos decís que encontraste recombinantes con EBNA3 de BB2 y EBNA2 de BB1, si no me equivoco. Sí. ¿Cuál sería el sitio de recombinación o lo que sospechan ustedes? En realidad, yo creo que tendrías que hacer ahí un análisis más de recombinación. Yo esas secuencias, así como me dieron recombinantes, chao, las eliminé del análisis porque para el árbol y demás ya no las usás esas para los árboles. Ok. No. Pero quizás si uno se sienta por ahí con algún programa tipo RDP4 a ver si encuentra la región recombinante, por ahí la puede localizar. Ok. Muchas gracias. Por cualquier cosa, pregúntame. Espero haber sido, no sé,
convincente. No, se entendió re bien. Para los que no entendemos nada del tema, se entendió re bien. Gracias, Cata. Yo te felicito, Cata. Sos excelente presentando. Sos tan pausada y tan clara para hablar, porque para los asnos tecnológicos como yo, brillante. No. Yo pensé que iba re lento, por eso lo último dije, uy, le aceleré. Gracias. Bueno, Pau, si querés preguntarme. Bueno, a ver, después, la parte de los que vos dijiste que los genes de inmunoescape, encontraste una mayor tasa evolutiva en los genes de inmunoescape particularmente, y no así en los vinculados a ingreso y egreso, que uno pensando siempre piensa que esos son los que más varían. ¿Qué hipótesis? Claro, que son los que donde se une a su receptor y que uno siempre va pensando en estos virus que varían mucho, siempre donde más varía son en las porciones donde se unen a su receptor. ¿Por qué pensás vos que pasa esto en los genes de inmunoescape específicamente? Y ahora me pienso que también podría tener alguna relación con justamente el escape al sistema inmune. Fíjate que también eran casi todos los que estaban implicados en el inmunoescape eran los que más epítopes perdían también. Entonces, claro, entiendo como que esa variabilidad, esa tasa de evolución mayor está relacionado con poder evadir un poco mejor el sistema inmune, para mí. Fíjate que justo el árbol que ella muestra de variabilidad de GP es el que tiene 2 epítopes solo variables, cuando los de latencia mostró uno ella, tenemos otros tan llenos de epítopes variables, y uno pensaría justo que es el de entrada, y no que apenas 2. Es como el caso fácil para entrarle al análisis este. Y algo que yo por ahí no dije de eso, que me acordé cuando di la presentación en el Congreso de Viro, Andrés Culazo me tiró ahí como una data que es verdad, que yo no lo había pensado, que cuando hacíamos el análisis de la tasa evolutiva, él me contaba que en el adenovirus, que era el que estudiaba él, observaba que las mayores tasas de evolución también la veía hacia principios y finales del genoma. Y en realidad a mí también, porque el MP1, el MP2, o sea, son los que mayor tasa evolutiva tenían, y bueno, también se veían hacia el final del genoma, y al principio. Bueno, después, perdón, yo sigo, sí. Otra. Después, vos dijiste esa cosa que resaltaron ustedes, que las de Asia como que segregaban, perdón los términos ignorantes, segregaban mucho, se diferenciaban mucho de las otras, lo que yo entendí en mi ignorancia, pero que tenían poca variabilidad entre ellas. Sí. Entonces, uno siempre piensa que, yo por lo menos de bruta, que esa variabilidad se genera por sumar variabilidades, y no pareciera acá que hizo como un salto que le dio mayor variabilidad y no que sumó mutaciones. No sé si se entiende lo que quiero decir, porque es raro que algo que se divergió tanto tenga tan poca variabilidad en el grupo, ¿entendés? Como que uno piensa que divergió y tendría que tener mucha variabilidad entre grupos, ¿no? Sí, quizás como que me suena que en realidad en Asia viste que también en el árbol segregaban todas juntas, son muy parecidas entre sí. Entre ellas, claro, pero es como son muy diferentes al resto, como que estuvieron ahí y que no interactuaron con nadie. No sé. Bueno, pero muchas veces pasa eso, cuando vos tenés un cuello de botella o algo así que te hace una gran divergencia de algo muy distinto, después eso tiene un muy buen fitness y se adapta muy bien y ya como que se establece y ya la variabilidad empieza a restringirse porque justamente logró una cosa tan adaptada que ya restringe el inmutado. Entonces, no es extraño mucha diferencia con los otros, pero entre ellas se muy contada.
E incluso, bueno, uno puede seguir divagando y pensar asociadas con patologías endémicas de la región, que es un poco lo que trataba de buscar ella cuando hizo esos cuadraditos negros, a ver si encontraba algún parche de cuadraditos negros que solapaba con la ubicación geográfica, que solapaba con la variante. ¿Sí? Se silenció. Perdón, ahí. Una última pregunta de cultura general. Que vos dijiste que te daba una mayor tasa de codivergencia virus huésped, ¿sí? Que la normal para los herpes virus, con lo cual no habría una codivergencia, algo así. Sí, hay una teoría que como que se asumió siempre, y de hecho los papers de Farrell creo que también lo hice, que hay como cierta codivergencia virus huésped. Pero al haber una tasa evolutiva tan alta, o sea, mucho más alta respecto a la del hospedador, es como que ya se pone un poco en tela de juicio esa codivergencia. No es como que divergieron en paralelo, digamos, a la misma velocidad. O sea que, y esa codivergencia virus huésped es para los herpes tan lenta, para otros ADN, supongo que para los ARN debe ser más acelerada. Sí, en realidad para lo que es herpes, la de Epstein-Barr que yo obtuve era muy parecida a otros. Por ejemplo, varicela, que estaba para genoma completo, era muy parecida. La misma, creo que me daba elevado a la -6, creo que el de varicela también. O sea, más o menos la misma tasa evolutiva manejan. Igual que herpes 1, también tiene ya su tasa calculada. Un detalle es que Cata la calculó por primera vez la tasa evolutiva, no estaba la tasa evolutiva del Epstein-Barr, no lo habían publicado nadie, y Cata la calculó por primera vez, la publicó y tuvo que comparar con los otros herpes que publicaba. Pero esto de que el Epstein-Barr tiene huésped exclusivo el hombre y qué sé yo, apoyaba más esta cosa de la codivergencia, pero bueno, no estaría teniendo un orden de magnitud similar la evolución del hombre con la evolución del Epstein-Barr, ¿no? Lo que dijo Cata. Listo, ya agoté mis preguntas. Felicitaciones. Gracias por preguntarme porque me re sirve. Cata, sí. Yo también te felicito porque sos muy clara explicando. Yo creo que lo pude seguir por lo bárbara que sos presentando. Gracias. La duda que me queda es, por un lado, pero como si por todo esto que están diciendo que tienen tanta, o por ahí no sé si entendí mal, que realmente las secuencias que vienen de muestras patológicas no son tan similares a las de la mononucleosis, y todo el análisis, todo lo del principio, que parece que es algo más general, se podría hacer por separado, digamos, separando patología de una patología, que no sea toda una mezcla general. Eso por un lado. Ay, se me cerró. ¿Está Mario ahí? No, pero eso como comentario. Pero la pregunta que tengo es, ¿qué quiere decir que hiciste un análisis estadístico no supervisado? En realidad, sí estoy. Bueno, en realidad, la primera pregunta sí lo vamos a hacer. Mario ya me lo viene pidiendo hace rato, así que sí, está planeado hacerlo. 1000 veces pone. No sabía, no sabía. En realidad se pusieron de acuerdo en el seminario y dijo, vos pregunta eso. Yo escuché. Claro, le estás haciendo la segunda. El análisis no supervisado, básicamente, yo los términos de Gene Ontology los saqué de Uniprot. ¿Sí? Ahí en Uniprot dice, por ejemplo, no sé, ver el F1 y te dice ubica el Gene Ontology biológico, no sé, te tira una función y así cada uno. Entonces tenés para cada proteína el Gene Ontology de función biológica, el Gene Ontology de estructura y así, o sea, para los 3 dominios.
Entonces, esos datos yo de alguna forma quería agrupar, todos los estructurales, todas las proteínas no estructurales de acuerdo al dominio Gene Ontology. Todas las proteínas con función enzimática respecto de las que no, lo mismo. Todas las proteínas que iban a localizar en el citoplasma núcleo de la célula huésped respecto a la membrana. Entonces, para eso, con esas tablas, hacía como este análisis no supervisado que al final me permitía generar estos grupos de análisis. No sé si responde mucho a tu pregunta. Lo hice todo con R, siguiendo como un instructivo. Pero además vos después, inclusive a partir de los papers, reasignaste algunas funciones dentro de los grupos, porque, digamos, algunas tenían más de una función, o sea, hubo un trabajo de reajuste, ¿no? Sí, después yo le hice como los terminé de acomodar, pero digamos, los grandes grupos los armó R, y después yo sí fui de acuerdo a algún paper o de acuerdo a la anotación en NCBI, los iba viendo si alguno que por ahí no tenía ninguna función asignada, bueno, los podía ir agrupando, o sea, uniendo a los distintos grupos que ya había creado con el análisis no supervisado. O sea que el no supervisado sería porque vos lo hiciste y vos lo fuiste agrupando, ¿no? Claro. Perfecto, gracias. ¡Ahí está Dolores! Gracias. Gracias a ustedes por todas sus muestras. Muy lindo, Cata. No, al contrario, muy interesantes todos los datos que aportaron. La verdad que además muy, muy claro la presentación. Felicitaciones a vos y bueno, por supuesto a todo el grupo. Y para nosotros es un placer trabajar en colaboración. Gracias. Bueno, no sé. Sole, ¿vos me querés dar alguna recomendación? ¿Qué querés que te diga yo? Pero felicitaciones. A ver, tú. Hablando en serio, digamos, yo no manejo nada de lo tuyo y la verdad es que fuiste muy clara y como Pame, te voy siguiendo y creo haber entendido el concepto y el mensaje que transmitís. Ahora, preguntas o críticas, la verdad es que no tengo. Jamás te podría decir por qué no hiciste tal o cual análisis porque me excede completamente. Solo felicitaciones. Bueno, igual por ahí te pregunto algunas cosas de los HLA. Me estás metiendo? Bueno. Si nadie tiene más preguntas, gracias, Cata. No, a ustedes. Aplausos, Cata. Gracias, chicos. Felicitaciones. Pensé que se iban a ir todos al minuto 10. No, la hinchada te hace el aguante. Claro. Bueno. Chao. Chao. Chao, chicos. Feliz cumpleaños, Nati.